a Cocina CDX, yo soy Manny Muñoz y es un placer que me permitan entrar en sus hogares. Héctor Rodríguez, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, ¿y tú, Manny, cómo estás? También muy bien, en fin. Perfecto. Me parece Tranquilo. muy bien. A gusto, relajado, Relajadito. con ganas de trabajar. Con muchas ganas de trabajar. Eso es lo mejor de todo. Lunes vamos a empezar con una sonrisa y empecemos a trabajar juntos. ¿Qué les parece hacer 3 deliciosas recetas? Vamos a empezar por hacer una sangría verde que puede ser como un ponchecito de vino con uvas. Luego unas enchiladas suizas para desayunar espectaculares y vamos a hacer una tarta de salmón. Pero para empezar esta receta, ¿por qué no vamos a ver los ingredientes? Sangría verde. Ingredientes: 500 gramos de uvas verdes, 2 manzanas verdes pequeñas, 1/4 de taza de hojas de menta, 1 taza de azúcar o miel de agave, 2 botellas de vino blanco. Pues vamos a empezar a hacer esta receta. Como usted vio, necesitamos vino blanco, una licuadora. Aquí Héctor va a empezar a poner el vino blanco. Si usted no quiere hacer esta sangría con vino, puede sustituirlo, por ejemplo, con un jugo de manzana, un jugo ¿de qué será más rico? Un jugo de manzana, jugo de pera, ¿no? Un juguito de piña, puede funcionar muy bien. Vamos a poner unas manzanas. Aquí tenemos las manzanas, usted las puede ver, a lo mejor no las pueden enfocar. Las manzanas las tenemos en agua acidulada, como pueden ver ahí. ¿Para qué? Para que no se oxiden. Son unas manzanas Granny Smith. La Granny Smith es esta manzana verde preciosa que me encanta y la verdad le da un sabor un poquito ácido. Vamos a poner las manzanas de una vez. No importa que estén en agua acidulada, esa acidez nos va a también ayudar mucho porque voy a decirles que vamos a usar vitamina C. Voy a usar vitamina C, sí, una capsulita, una pastillita de vitamina C. Eso también le va a dar un cierto ácido a nuestra deliciosa sangría. Y voy a usar uvas también, que me encantan, pero les voy a contar algo importante. No voy a usarlas todas, voy a usar varias y las demás las voy a poner para que cada comensal en cada copa tenga una manzana. Una uva, me parece muy bien. Vamos a poner el polvito de vitamina C y nuestro ingrediente delicioso que le va a dar ese toque diferente. Vamos a ponerle menta. Ay, se me cayó una hojita, no quiero que se me quede. Y también voy a dejar unas también para que sea como un mojito medio parecido. Y por supuesto azúcar. Usted azúcar al gusto, ya lo sabe, puede ponerle algún edulcorante artificial, perdón, no artificial, edulcorante como usted ya los conoce cuáles son. Y también podemos poner, ¿sabe qué? Miel de agave. La miel de agave es muy buena, dicen los endocrinólogos, por supuesto, usted chéquelo, para la gente con diabetes. Bueno, vamos a empezar a licuar. A mí me gusta, en este caso, que quede como con tropiezos. Te voy a contar porque es muy importante. Si lo tomas nada más así, como que no tiene chiste, ¿no? Un jugo natural, exactamente. ¿No? Entonces me parece que cuando dejamos estos pequeños tropiezos, se ven por ahí, cuando te los vas pasando, como que los puedes hasta masticar y me gusta la idea. Entonces tenemos estos vasitos que están de super moda, ya los conoce usted, los venden muy baratos en el súper. Vamos a poner unas cuantas uvas. Voy a poner unas 2 hojitas de menta. Y mi querido, aquí amigo, Héctor dice que sí lo cuele. ¿Lo colamos o no? Yo digo que no. Si te gustan los tropiezos, mejor no. Mejor no, mejor, me parece mejor. Usted en su casa hágalo como usted desee. Y ahí está. Mire qué lindo y qué rico. Súper fresco. Ahí vengo. Mire cómo si se ven los tropiezos. Y mire qué bonito nos quedó nuestra sangría verde. Entonces ya tenemos los tropiezos que quedaron de la licuada, que no lo licuamos al 100%. Y tienen unas uvas por ahí que cuando llegue la agüita la pueden masticar perfecto. Y también unas hojitas de menta entera que les va a dar ese toque delicioso. ¿La quieres probar? Te lo invito. Ándale, pruébalo usted. A ver cómo está, a ver cómo me quedó. Tienes que decir que me quedó bien, ¿eh? Muy buena, te lo dije. Bueno, pues así, seguimos aquí. ¿Y qué cree? Vamos a empezar a hacer estas deliciosas enchiladas suizas que están espectaculares y facilísimas de hacer. Me encantan. No tiene que ir a restaurantes a pagar una fortuna. Vamos a hacerlas juntas y aquí están los ingredientes. Enchiladas suizas con queso chihuahua. Ingredientes: 500 gramos de tomate verde, 1/4 de cebolla blanca, 4 chiles serranos, 2 dientes de ajo, media taza de agua, 1 taza de crema, media taza de queso chihuahua rallado, sal al gusto. Enchiladas: aceite, 12 tortillas, 1 pechuga de pollo deshebrada, 1 taza de queso chihuahua rallado. ¡Ya empezamos! Aquí estamos. Y miren nada más lo que me agarraron haciendo. Vean nada más estas enchiladas. Las hicimos casi individuales.
porque me parece también que las presentaciones de repente se nos olvida cómo hacerlas. Entonces, a lo mejor si las hacemos individuales vale la pena. Yo ahorita voy a hacer una grande con ustedes para que vean cómo se va haciendo. Primero que nada voy a poner tantito aceite en un sartén, porque yo ya freí todas mis demás tortillas, pero me falta una de freír nada más. ¿Ya prestas un tenedorcito, corazón? Oh, aquí tengo una cucharita, miren. Sí. Y necesito que mis tortillas estén suaves. No las quiero duras. Entonces necesito que estén suavecitas, como lo están viendo aquí. Y siempre que hago esto, siempre trato de tener unas toallas de papel absorbente para que se retire el exceso de grasa. Ok, vamos a apagar este. Ahí está, ya listo. Tengo un comal ya listo porque voy a empezar a hacer una salsa verde como usted y yo la hacemos casi siempre. Voy a poner tomates, tomate verde, cebolla, un ajito. ¿Qué tal mi ajito, El chilito verde. Tengo dislexia de repente. Entonces mi ajito y mis chiles verdes aquí están listos para el comal. Y nos vamos a tatemar. La palabra exacta que nosotros los mexicanos usamos para este término es tatemar y quedan así. ¿Estamos viendo? Perfecto. Están súper bien tatemados. El color cambia, el sabor cambia en el tomate automáticamente de crudo a cocido. Mira, ahí estamos. Ahí lo van a ver. Tatemado. Ahí está. Esa es la palabra tatemado. Y bueno, tengo una licuadora ya lista. Aquí nuevamente está la licuadora. Eso, perfecto. Y voy a poner mis tomates tatemados, mis chilitos a los cuales les voy a quitar el rabo. Es muy importante quitárselos antes de licuar, porque hay gente que los licúa con todo el rabo, No me lo va a creer, pero sí. Tengo cebolla también ya. Y mi ajito, ahí va, aquí va el ajito. Ajo, va. Tengo crema. Voy a licuarlo con la crema. Crema de la que usted tiene en casa. Crema ácida, la de nosotros. Y tenemos agua por si nos hace falta, ¿verdad, Héctorcito? Sí. Que yo creo que sí nos va a hacer tantita. Un poquito de agua. Un poquito de agua, vamos a darle tanto. Sí. No me gusta ponerle mucha porque de repente el tomate va a soltar mucha agua. Acuérdese de eso. Entonces vamos a ponerle poquita. Tantito. Porque aquí también le vamos a poner el queso, la mitad del queso. La salsa, ya poniéndole el queso y la crema, ya tiene una consistencia que nos va a ayudar a gratinar muy fácilmente. Pero de todas maneras nosotros le vamos a poner queso encima. ¿Listo? Toma, tapo. Tapo. Dale. Dale. Ahí estamos. Mientras se licúa esto, a mí me gusta ponerle la sal desde aquí, porque se va a integrar en toda la salsa. Salecita. Sal de grano, mucho más sana la sal de grano. Y miren cómo rápidamente se empiezan a tostar, a tatemar nuestros ingredientes. ¿Estamos No. Fíjate que yo cuando hacemos este tipo de cocina muy mexicana no me gusta usar la pimienta. Aunque las recetas de repente nos lo piden, a mí no me gusta la pimienta. Me gusta la pimienta en otros guisos, pero en los muy mexicanos, muy de nosotros, no le pongo pimienta. Ok, perfecto. Bueno, ¿se le paró? Ya, corazón. Ahora sí, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas enchiladas diferentes. Vamos a hacer un tipo de lasaña en vez de enchiladas, pero el nombre realmente es enchiladas porque le estamos usando una salsa para enchiladas. Entonces yo voy a poner mis tortillitas. ¡Ay, miento! Es alto, que nadie se mueva. Fíjate muy bien lo que voy a hacer. Primero que nada, como lo hacemos también en una lasaña, yo aquí ya tengo también una salsa preparada por si no era suficiente. Voy a poner salsa en la base de un platón o de mi refractario o de mi plato individual como lo estamos haciendo, porque ahorita voy a sacar ese que está espectacular. Y ahora sí voy a poner mis tortillas ya pasadas por aceite, como si estuviera haciendo yo una lasaña. Ahora que viene el pollo. Mi pollito. Aquí voy a poner una cucharada de salsa para que se vaya remojando y todo esto vaya sabiendo a lo que queremos que sepa. Delicioso. Vamos a otra capita. Este lo vamos a poner hacia al revés. Y ahora sí vamos a bañar completamente con toda la salsa. Ahora sí podemos usar la salsa que tenemos allá, corazón. Sí. ¿La vacía en el plato? Exacto, vacíale. Sí, Ajá. muy bien.
porfa. Ok. Ah, que se sienta que hay salsa, exactamente. Eso. ¿Está bien o No mal, ¿Un tantito poquito más. Que se vaya, que se vea. Que se vea que hay salsa. Eso, muy bien. Ahora sí, ya estamos con esto. Vamos a poner queso encima. Aunque la salsa ya tiene queso, no importa. Vamos a ponerle tantito más. Para que se gratine. Para que se gratine delicioso. Y me gusta la idea de que sepan rico y que uno sepa que está comiendo algo. Porque de repente te dan unas enchiladas que tienen tantitito queso, ¿no? O son de pollo y tiene un pedacitito de pollo. Estamos listos y lo vamos a hornear a una temperatura media, que como usted siempre sabe, yo me gusta hacerlo a temperatura media casi todo porque me da miedo que se nos vaya a quemar. Entonces siempre soy muy preventiva en mi cocina. 350 es una temperatura media que son 180 centígrados. Y bueno, por aproximadamente ¿cuánto tiempo? Todo está casi cocido. Lo único que queremos es que se gratine y que se caliente. Aproximadamente 20 minutos. Y como yo ya estoy desesperada por ver cómo me salieron mis deliciosas enchiladas, pongo mi cosito por aquí. Y miren nada más. Yo les quiero presumir. Tal les falta tantitito. Por eso les quiero presumir. Ay, me estoy quemando. No me estoy quemando. No me estoy quemando. No me estoy quemando. Miren qué lindo. Claro que le falta de gratinar tantito, pero les quería yo enseñar cómo se ve y cómo se ve individual. Entonces se puse nada más la tortillita, tal como usted lo vio que yo lo hice, pero lo hice en este platito que es hondo y es chiquito y es muy individual. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos. No se mueva, no use ese control remoto de verdad, por favor, porque el programa está buenísimo. Vamos a seguir con una tártara de salmón. Ahorita regresamos.